Hola chicos, buenos días, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Él me escuchó? Hola, profe, sí, buenos días, ¿cómo vas? Bien, bien. Bueno, profe. Ya estoy cerca Empezando de llegar a noviembre. mi casa, como a 5 minutos. Ah, bueno, listo, vale, vale. Hola José, buenos días. Ay, tengo acá un aviso que no me deja. Listo. Dentro del avance de la investigación para la siguiente semana es, vamos a continuar con el contenido, es decir, qué de los aspectos más relevantes encontraron en cada uno de los artículos, ¿cierto? Dentro del contenido, ¿no? De los resultados más relevantes, de una u otra forma cumplen con los criterios que ustedes tuvieron en cuenta para fijar su objetivo. ¿Mm? Y pues este es como el grosso modo, por decirlo así, de la revisión. ¿Sí? Entonces ustedes van a poder aportar de esos resultados cuáles fueron los más relevantes, qué teorías se contrastaron, por qué es importante de una u otra forma evidenciar esta temática, ¿cierto? Porque pues hace parte del objetivo general que ustedes trazaron al inicio de su propuesta, ¿cierto? Para desarrollar a lo largo de pues estos dos cortes. ¿Listo? Entonces ese es el avance para dentro de 8 días. Sin embargo, pues yo se los voy a poner ahí en, ¿en qué? En la semana, esta es la semana 13. Ya solo nos quedan 2 semanitas de trabajo.
y terminamos. ¿Listo? Bien. Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas al respecto, cómo van, si han tenido de pronto alguna dificultad. La idea es que también la podamos resolver en este espacio. ¿No? Bueno. Profe, pues yo, en el caso mío, yo estuve modificando algunas cositas y al final terminé ya dejando el apartado de resultados. Yo te envié ya la introducción, Sí. la metodología y los resultados. Ah, listo. Ah, ya has adelantado eso. Sí, sí, profe, ya tenía eso listo. Bien, 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 súper. Okay, okay. Listo. Vale. Bueno, entonces, bueno, José me dice que listo. Entonces voy a compartirles hoy algo de lo que ustedes ya conocen. ¿Sí? De hecho, creo que Andrés lo reforzó un poquito más con la presentación del profe Andrés Novoa, que fue un invitado que tuvimos este semestre desde la asignatura de Psicología del Deporte, ¿no? Obviamente, para el coaching, este es uno de los temas más significativos y en los que más se trabaja, porque pues necesitamos muchos líderes, ¿no? En los diferentes procesos. Obviamente, pues en el coaching tradicional está encaminado mucho, pues obviamente a la organización. ¿Mm? Sin embargo, ustedes saben que en el deporte, pues es muchísimo más esencial. ¿Mm? No tanto de pronto, en evidencia por ser las características de un equipo, de un grupo, sino que de una u otra forma seamos nosotros mismos los líderes de nuestras vidas, tanto personales como profesionales. ¿Mm? Entonces el liderazgo se convierte pues en esa temática a veces compleja incluso de trabajar, ¿sí? Porque pareciera que en algunas personas fuera complejo tratar de invocar, ¿no? Ese líder. ¿Mm? Y entonces acá también nos preguntamos si el líder nace, ¿cierto? O se hace. Entonces, ¿cuáles son esas características que de una u otra forma me permiten sobresalir, poder llevar, digamos que a cabo una serie de funciones, ¿cierto? Que de una u otra forma también como que generen esa trazabilidad, bueno, digamos que esa forma de poder permear a los otros, ¿cierto? Hacia ese mismo fin, ¿cierto? O hacia ese mismo objetivo. ¿Mm? Y que obviamente lleguemos a esos estándares obviamente más altos, eh, que lleguemos con éxito, seamos eficaces, ¿cierto? Eficientes, con respecto, pues obviamente a la culminación de objetivos, bueno, de metas o de lo que estemos proponiendo, ¿sí? Entonces, un líder con verdadera vocación de liderazgo no quiere subordinados o súbditos, ¿sí? O no ve a sus compañeros como empleados, sino que empiezan a convertirse en seguidores. Estos seguidores tienen una connotación, una característica específica, y es que sienten esa seguridad, ¿cierto? En el líder, sienten esa confianza, ¿cierto? Y obviamente, pues, no es que se cieguen completamente, sino que también son escuchados por este mismo. Entonces es una relación bastante recíproca, por eso digo que a veces es complejo identificarse cada uno de nosotros como líder, ¿cierto? Completamente. Sino que existirán algunos espacios en los cuales tengamos como esa vocería, pero en otros espacios tenemos que cederla, ¿sí? A otras personas que posiblemente en un equipo cohesionado, en un equipo bastante afianzado, amalgamado,
si acaso, para poder de una u otra forma confiar, ¿cierto? En el otro. Entonces es utilizar muchas y variadas técnicas para poder conseguir esa meta que se ha propuesto. Puede variar según esas circunstancias y las situaciones el estilo de liderazgo. Entonces miren que no solo hablamos de una percepción específica, ¿no? De la connotación de líder o de liderazgo, sino que empiezas a generar unos perfiles, empiezas a generar unos estilos, ¿cierto? Que posiblemente tenga unos resultados positivos y culmine esos objetivos o metas. Está centrado en la tarea y está centrado desde quienes logran la tarea, ¿cierto? Que son las personas. Entonces, miren que es un enfoque bastante sistematizado, ¿cierto? O sea, involucra tanto la parte interna, ¿cierto? De las personas que están a su cargo, entre comillas, y obviamente todos esos agentes externos que tienen que ver con la tarea, ¿cierto? Que tienen que ver con el objetivo o el camino que se está trazando para llegar a esa meta. Y los tipos de poder en los que la coacción se suplanta y se sustituye por la confianza. ¿Sí? Entonces dejamos de ver el liderazgo desde esa parte, como les decía anteriormente, como organizacional, ¿cierto? Como el coordinador, ¿cierto? Algunos aspectos que posiblemente estén dados más por la situación y no por el que surja, ¿cierto? Este líder. Y se convierta más, obviamente, en unos aspectos más de roles, de cómo de pronto existen diferentes líderes dependiendo también de los ambientes, del clima, ¿cierto? O de la misma situación. Bueno, Shaw en 1981 tiene o presenta un postulado y dice, el líder sería la persona percibida como central, ¿cierto? Como ese núcleo del grupo. Y se considera, pues, obviamente aquella que influye y genera, pues, el mayor flujo de comunicaciones. Algo que quiebra bastante un equipo de trabajo, ¿cierto? O un grupo. Bueno, me falta compartirles eso. La diferencia, ¿no? Entre grupo y equipo. Bueno, lo que quiebra un tanto como esas relaciones es la comunicación. ¿Por qué? Por dificultades como las que les mencionaba cuando vimos todo el tema del lenguaje, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros emitimos muchos mensajes, pero los que los recepcionan tienen diferentes significados y la comprensión es totalmente distinta. Por eso les compartía también dentro de esas conclusiones que nosotros todo el tiempo debemos hacer retroalimentación. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar, obviamente, que los resultados pues sean óptimos, ¿no? Uno, y dos, que realmente el mensaje que compartí, ¿cierto? En ese proceso de comunicación, realmente pues haya sido recibido asertivamente. Y entonces hablamos de una comunicación asertiva. Sería la persona que puede conducir al grupo hacia sus metas. Sin embargo, en estos aspectos, ustedes van a encontrar que hay personas con unas personalidades complejas. Vamos a encontrar esas diferencias a nivel individual. Que si soy un buen líder, no me genero pues esas limitaciones o esas barreras, sino que las convierto como en esas oportunidades de mejora. Y ayudo no solo al equipo de trabajo, sino que ayudo a esa diferencia individual. Entonces miren que este líder pues tiene unas capacidades bastante dicientes con respecto a su rol, ¿no? En un equipo de trabajo, en un grupo. Sería la persona nombrada como tal en las relaciones sociométricas, ¿sí? Es imparcial, ¿sí? Es una persona que de pronto se identifica como pues asertiva dentro de todas sus comunicaciones, de una u otra forma
genera confianza, ¿cierto? Acá nos dice, nos ayuda como a medir específicamente las relaciones sociales, ¿cierto? El líder sería considerado como el jefe del grupo, el que moviliza de una u otra forma, el que ayuda a tomar decisiones, ¿cierto? Las consolida y las lleva pues obviamente a cabo, obviamente siempre en beneficio de todos. Entonces no pone como su individualidad, sino que de una u otra forma es como esa alma, ¿no? Del equipo. Entonces el líder recibiría el apoyo de los miembros del grupo y tendría esa capacidad para influirlos en forma positiva. Bueno, a nivel deportivo, nosotros encontramos pues muchos tipos de líderes. Hay muchos estilos de liderazgo. Entonces acá nos dan un ejemplo a nivel de equipo, ¿cierto? En el deporte de baloncesto. Entonces, la figura del capitán del equipo es un dato de interés para poder entender o comprender la dinámica, ¿cierto?, del grupo. Sin embargo, hay otros jugadores considerados por sus compañeros como influyentes. Y obviamente, pues desempeñan en algún momento, en alguna situación, el rol de líder. Entonces, por ejemplo, Michael Jordan se convertía en un líder que resolvía con éxito jugadas pues casi imposibles que llevaban al equipo a la victoria. Entonces, pues obviamente sabemos que en los ambientes deportivos pues es muy cambiante, ¿no? La situación, ¿sí? No es que de pronto sea premeditada o que genere una serie de acciones pues ya más como preventivas, sino que pues también tenemos que generar reacciones con respecto a esas situaciones deportivas. En los deportes de equipo, pues obviamente el liderazgo es un tanto más desarrollado porque pues necesitamos también acción con respecto a un ambiente deportivo, ¿cierto? Tanto interno como externo. Pues digamos que en deportes individuales pues necesitamos también digamos que una serie de liderazgo obviamente con respecto a muchos aspectos más internos que externos. Entonces las cualidades de un entrenador también deben ser distintas en función del deporte, ¿cierto? Del cual pues es especialista. Bueno, digamos que deporte individual versus deporte en equipo. Entonces miren que el coach empieza a convertirse en una especie de entrenador de líder, ¿cierto? Pero independientemente del tipo de deporte, la figura del entrenador es muy importante para hacer que el equipo o jugador rinda al máximo, según también las posibilidades, ¿cierto? Para poder conseguir esa victoria. Entonces, muchas veces contratan a los coaches para poder empoderar a otras personas y no solo depender de un solo líder, ¿sí? Tenemos como unas personas que son como los ideales, como los modelos, ¿no? Y en algunas organizaciones, incluso pues a nivel deportivo, le echamos el ojo a esa sola persona, ¿cierto? Idolatramos, bueno, digamos que respectivamente dejamos toda la carga en esa persona. Sin embargo, en los equipos de trabajo también existen, ¿cierto? Pues otros miembros del equipo que posiblemente también puedan potencializar o puedan generar esa habilidad, ¿cierto? Para trabajar el liderazgo, ¿sí? Y entonces vamos a tener no solo uno, sino muchos líderes que posiblemente en un escenario deportivo, pues ayuden a crecer al equipo. Entonces, aquí vamos a encontrar varias funciones del entrenador. Un entrenador líder, ¿sí? Yo quiero que esto lo tome como ejemplo tanto para ustedes como para el coach. Sin embargo, ustedes saben que hay una diferencia pues bastante grande con respecto al ejercicio y la función que tiene el coach con la del entrenador, ¿cierto?
Entonces, el entrenador es instructor técnico, ¿no? Porque dirige el entrenamiento. Es maestro, ¿cierto? Porque de una u otra forma tiene estrategias pedagógicas, ¿cierto? Enseña conocimientos. ¿M? El entrenador es un motivador, ¿sí? Completamente. Crea un enfoque positivo, ¿sí? En ese ambiente. Digamos que este es el idealista, ¿no? Sin embargo, sabemos que pues hay personas, hay entrenadores que permean muchísimo su personalidad y a veces se crea como ese rol más directivo, más autoritario, eh, más como un poco represivo, ¿no? Entonces, tiene que usar, digamos que de una u otra forma, esa connotación física, de fortaleza, del más fuerte, ¿cierto? Con respecto a los estilos de enseñanza, de motivación, ¿cierto? Y pues a nivel técnico, ¿no? Son diferencias de qué, de líderes. Es juez, ¿no? Porque diseña y legisla, ¿cierto? Es director líder, ¿m? Obviamente porque de una u otra forma debe empujar, ¿cierto? A que progresen esos deportistas. Es administrador, debe solucionar problemas burocráticos, ¿no? Maneja relaciones públicas, ¿cierto? Ya sea con la prensa, con el público, ¿sí? Acá digamos que también se denomina pues todo el componente de los espectadores, ¿no? Los padres de familia. ¿M? Bueno, es asesor, ¿no? Porque de una u otra forma aconseja. Es amigo porque comparte de una u otra forma muchos espacios de nuestra vida. ¿M? Y que obviamente se convierte en ese acaparador, ¿no? A veces de muchas situaciones personales de los deportistas. ¿M? Es padre o madre, ¿no? Porque de una u otra forma apoya. Es científico porque analiza, evalúa, ¿cierto? Es actor, ¿m? Porque cambia de papeles, ¿no? Es político porque se relaciona con el poder, ¿sí? Y es estudiante a la vez, porque oye, aprende y estudia, ¿no? Esto pues lo propone Hardy en 1985, idealizando un poco el rol del entrenador, ¿no? Que se cumplen los roles, sí, ciertamente, obviamente, pues no todos son iguales, ¿no? Sin embargo, pues eso también de una u otra forma identifica al entrenador como líder. ¿Mm? Entonces, no solo busco el líder a nivel individual y a nivel de equipo, sino que de una u otra forma el entrenador se convierte también, ¿cierto? Como en ese máximo, ¿no? En ese sol dentro de ese universo, ¿cierto? Y específicamente quien moviliza, ¿cierto? Otros sistemas, ¿m? Otras redes. Entonces, vamos a identificar cuáles son las características del liderazgo. El liderazgo es parte esencial de la estructura grupal. ¿M? Es algo inherente al equipo de trabajo, ¿cierto? Es inherente al grupo. ¿M? Es determinante con la efectividad que alcance el grupo. ¿M? Y miren que muchos de los resultados de este tipo de líderes o de este tipo de liderazgos también mide de una u otra forma, ¿cierto? Porque se cambia de entrenador o porque se cambia de director técnico, ¿cierto? Bueno, digamos que las diferentes funciones porque se mide de una u otra forma bajo los resultados. ¿Mm? Entonces, miren que pues obviamente es parte y parte, ¿no? Entonces, como yo retribuyo pues a través de mi rol profesional, obviamente de la aplicación de una serie de técnicas, de una serie de planificaciones, ¿cierto? De sesiones, de control, de seguimiento, de evaluación, ¿cierto? Con respecto a unos resultados, ¿no? Pero también me están midiendo completamente. Entonces es bastante implícito el proceso también evaluativo, ¿no?
El entrenador, pues fácilmente lo identificamos como líder del equipo. Cuando el entrenador de un equipo consigue satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus jugadores y consigue que el equipo triunfe, ¿cierto? Obteniendo muchas victorias o muchas, ¿cierto? Que sean significativas, se considera como un líder efectivo. Hay muchas, ¿cierto? Formas de entender, pues obviamente el liderazgo y los líderes. ¿Listo? Bueno, Bass en 1990 identifica como varias clases de liderazgo, ¿cierto? Varios tipos de liderazgo. Uno, el liderazgo como eje de procesos grupales. Entonces, no solo hablamos de un estilo de liderazgo con respecto, obviamente, a la función específica de un líder y unos seguidores, sino que también depende de obviamente, de la función, de los objetivos que se proponen, en función de la tarea, a nivel individual, a nivel grupal. El liderazgo como producto de la personalidad del líder y sus efectos sobre los seguidores. Entonces, miren que pues influye bastante que de una u otra forma nosotros estemos bajo unas personalidades que son fortalecidas en aspectos muy de las habilidades sociales, muy del trabajo en equipo, ¿sí? De comprender y de entender al otro, ¿cierto? De establecer, digamos que esa habilidad con respecto a lo social. Muchas otras personas somos más introvertidas, ¿cierto? Que de una u otra forma solo hacemos caso de pronto a quienes generan autoridad, ¿cierto? Y no tomamos fácilmente decisiones. Y eso posiblemente no nos haga tan líderes con respecto a esos roles sociales. Entonces la impersonalidad sí influye bastante en procesos de liderazgo. El liderazgo como el arte de inducir sumisión. Entonces, miren cómo nosotros de una u otra forma, aunque veamos positivo el liderazgo, el proceso de liderazgo, pues esto también puede generar, ¿cierto? Aspectos en los cuales tenga seguidores bastante sumisos, que no tengan la oportunidad de tomar decisiones, que no sean escuchados, ¿cierto? Y que se dejen influir fácilmente por ese líder, que si es un líder que tiene unos pensamientos, unas limitaciones, unas creencias, unas falsas creencias, pues posiblemente esté encaminado, ¿sí? En aspectos más negativos que positivos. El liderazgo como acto o conducta, que deliberadamente yo tome decisiones, ¿cierto? Y que gusten, ¿sí? A posiblemente a personas que obviamente sean de mi núcleo social o núcleo familiar y me sigan, ¿cierto? Solo por el reconocer ese acto o esa conducta. Muchos de nosotros somos esos familiares activos, ¿cierto? Somos esos familiares que generamos pues esas tomas de decisiones y esas conductas que son bastante positivas y el resto de la familia nos sigue. Posiblemente esté pasando eso. O al contrario, tenemos a ese alguien y a ese referente que es el que nos moviliza. El liderazgo como ejercicio de influencia, ¿no? Es un poco pues, relacionado también pues, al tema de la sumisión. El liderazgo como forma de persuasión. ¿Sí? La persuasión es algo que se utiliza bastante en el coaching con respecto a la búsqueda de esas limitaciones y esas barreras o falsas creencias. ¿Sí? Tiene, digamos que ese objetivo y es de una u otra forma generar que el otro, ¿sí? Me cuente, me diga o exteriorice, ¿cierto? Esas limitaciones o esas falsas creencias, ¿no? Para eso se utiliza un poco la persuasión. Sin embargo, un líder, ¿cierto? Bastante carismático, bastante efectivo, pues puede utilizar esta arma, esta estrategia, este arsenal, como obviamente facilitador de procesos, obviamente para llegar a un fin o una meta. El liderazgo como una relación de poder, ¿sí? Entonces nosotros, los líderes, las personas que son líderes, se ubican allá, pues estratégicamente en la cima de la montaña, ¿sí?
Y por nosotros estar de una u otra forma, ¿cierto? Ubicados bajo esas especificaciones, pues los vemos, ¿cierto? Como allá, como esos jefes, esas personas que de una u otra forma pues influyen y generan, ¿sí? Ese poder. Un poder bien manejado, pues obviamente es bastante positivo para las personas que lo siguen, ¿cierto? Pero un poder que posiblemente tenga connotaciones más negativas, ¿no? Más oscuras, pues obviamente pues va a generar una serie de resultados pues que no sean para nada óptimos, ¿no? Y obviamente se cree digamos que aspectos de la ética y la moral que posiblemente no estén eh, bien dados, ¿no? En estas relaciones. Bueno, el liderazgo como un instrumento para alcanzar los objetivos del grupo, ¿cierto? A veces tenemos que elegir un líder, ¿cierto? Puede ser a nivel democrático, puede ser a nivel voluntario, ¿cierto? Para poder de una u otra forma entender la tarea, ¿sí? Llevarla a cabo, ¿sí? Y obtener pues unos excelentes resultados. Entonces, por la situación debemos elegir un líder. Pasa muchísimo cuando pues estamos en la universidad, nos ponen a hacer un trabajo en grupo, ¿cierto? Y hay alguien que lo tiene que sustentar, ¿sí? O hay alguien que lo debe exponer. Entonces, por lo general, nosotros ya sabemos o tenemos un referente de quien posiblemente sea más fluido, entienda, digamos, las temáticas, entienda los puntos de vista y pueda ser aquel que represente, ¿cierto?, al equipo. Entonces, todo depende, pues, obviamente, de ese liderazgo que de una u otra forma está un tanto impuesto, ¿no? Bueno, a menos que pues sea voluntario. El liderazgo como resultado del proceso de interacción, ¿cierto? Entonces, miren que pues un buen ejercicio de equipo de trabajo, ¿sí? A nivel de pronto, ustedes a nivel deportivo, es que logren identificar a través de una serie de actividades socializantes, ¿cierto? O integrantes, como lo dice acá, y se genere pues esas interacciones. Yo pueda conocer a cada una de las personas con las que me estoy relacionando, ¿cierto? Que de una u otra forma conviva en un tiempo determinado con esas personas para poder yo identificar realmente quién va a ser el líder o quién me va a representar o si soy yo, ¿no? Entonces, eso es el resultado de un proceso de interacción. El liderazgo como rol diferenciado. ¿Eso qué quiere decir? Que de una u otra forma, si soy el entrenador y bajo unas disposiciones, bajo una observación, bajo la identificación, ¿cierto? De ciertas situaciones deportivas, cómo la manejan, cómo toman decisiones, pues fácilmente identifico quiénes son los líderes, ¿cierto? O quién es el líder con respecto obviamente, a un rol o a un objetivo, a una tarea. Bueno, o al capitán del equipo. El liderazgo como iniciación de la estructura, ¿cierto? Esto, ¿para qué nos identifica? Para posibles procesos dentro de una organización o dentro de, obviamente, pues todo el componente deportivo. ¿A quién necesito como capitán para poder de una u otra forma estructurar una serie, obviamente, de estrategias para, ¿cierto? O de técnicas para poder enfrentar a los rivales, ¿no? No, entonces, pues empieza uno también a medir y a trabajar en ciertos perfiles, ¿sí? Y obviamente pues empieza a potencializar este proceso. Bueno, vamos a identificar unos tipos de liderazgo. El primero tiene que ver con algo que nosotros vemos a nivel incluso militar, ¿no? Muchos de los aspectos militares tienen que ver con este liderazgo. El deporte,
¿cierto? A nivel de entrenadores, tiene muchos estilos a nivel militar, ¿no? Incluso, bueno, no sé, yo tuve como la oportunidad, bueno, no tanto de analizar, pero sí como de responder, bueno, ¿quiénes en mi vida han sido autoritarios? Y llevándolo a cabo a este plano deportivo, pues muchos de los profesores que tuve en el colegio, pues eran autoritarios, ¿cierto? Aunque tenían todo el componente pedagógico, todo el componente disciplinar con respecto obviamente a su rol de docente, pues eran muchos aspectos autoritarios, ¿sí? Directivos, ¿sí? Entonces, este tipo de líder es el único del grupo que toma las decisiones acerca del trabajo y de la organización del equipo, ¿cierto? Bueno, del grupo, sin tener en cuenta, ¿cierto? En algún momento, obviamente, el componente de los otros, ¿cierto? Y tampoco como justificar el porqué, ¿cierto? De esa organización o de esos roles. Entonces, los criterios de evaluación son utilizados por el líder, ¿cierto? Estos no son conocidos, son muy de su interior, ¿cierto? Y pues obviamente el estilo de comunicación, ¿sí? No es asertivo. Es decir, solo se traduce bajo, obviamente, la especificación y la comunicación unidireccional. O sea, de ese emisor autoritario, ¿cierto? Unos receptores sumisos, ¿cierto? Y que de una u otra forma no están retroalimentados. Entonces, hay una determinación total de las políticas a seguir, ¿sí? Todo depende de ese rol autoritario o de esa persona autoritaria. ¿Qué necesitas? También maneja técnicas y actividades de trabajos dictadas por la autoridad, ¿cierto? Entonces miren que es completamente todo el proceso unidireccional, ¿sí? Viene de allá para acá, ¿cierto? De ese líder que no sabemos, ¿cierto? Cómo es su personalidad, o que posiblemente pues hagamos la lectura, sin embargo no tenemos la posibilidad de hacerle esa retroalimentación. De decirle, bueno, estás de una u otra forma también pasando, ¿cierto? Unos límites. Entonces, posiblemente este rol autoritario, si tienes unas personas no tan sumisas, ¿cierto? Si tienes personalidades que posiblemente también estén exteriorizando un tanto su liderazgo, pues va a ser, digamos que fallido este estilo, ¿cierto? O este tipo de liderazgo. Bueno, eso también depende muchísimo de las dinámicas del grupo. Si pues tienes personas que son realmente sumisas, ¿sí? Pues nunca va a pasar nada distinto o nunca vas a tener un choque, sino que son personas que van a hacer caso y ya. ¿no? Y ya. Determinación del trabajo o tarea particular y del compañero de trabajo. ¿sí? Entonces, pues obviamente impongo unas reglas, impongo unas normas, ¿sí? Impongo unas decisiones. Y obviamente pues estas también están determinadas por ese trabajo o esa tarea. Tendencia a ser personal en las alabanzas y críticas del trabajo, ¿cierto? Permaneciendo alejado de la participación activa del grupo, excepto cuando se hace demostraciones. Entonces miren que pues obviamente este estilo es muy militar, ¿cierto? Está bajo el mando obviamente de una persona que posiblemente tenga unos ideales, ¿cierto? Que maneje pues una individualidad y que se proyecte muchísimo pues en esas instrucciones, porque creo yo que el proceso de comunicación también pues está bastante debilitado, ¿cierto? Y que posiblemente también maneje dificultades con respecto al entendimiento y la comprensión de esas metas, objetivos o de esas tareas que se tracen, ¿cierto? Evidentemente. Bueno, no sé si ustedes tengan en su vida o algún ejemplo de este tipo de liderazgo.
algún jefe, algún entrenador. ¿Qué piensan? ¿Tienes uno color? No, ninguno ha tenido un líder autoritario. Que si has tenido alguna vez en tu vida algún líder autoritario. No, yo no, profe. ¿No? Algún jefe, entrenador, ¿no? A veces nuestros papás son autoritarios, ¿no? Ah, bueno, sí, yo tuve una vez un entrenador, y pues mi mamá y mi papá, digamos que son líderes, pero no tan autoritarios tampoco. Exacto, han cambiado un tanto como esas generaciones, ¿no? Porque de una u otra forma, los papás de nuestros papás sí tienen como ese estilo de liderazgo, ¿no? Obviamente bajo una dinámica familiar, ¿m? Que era pues obviamente lo que ellos decían y no había forma de refutar ni de contradecir. Pero bueno, es como lo más cercano y lo más coloquial que podemos encontrar así a nivel de ejemplo. Yo digo que a nivel deportivo, las experiencias un tanto cercanas es el rol que tenían los docentes, ¿no? Obviamente pues hablamos del profesor de educación física, no había como una bidireccionalidad, sino todo era como según las instrucciones y ya, ¿sí? Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Bueno. Vamos con un tipo de líder que gusta bastante. Bueno, gusta bastante, sin embargo, pues también tiene sus dificultades. Y es el líder democrático. ¿Sí? Este líder democrático pues toma decisiones tras potenciar la discusión en el grupo. Recibe de buen agrado las opiniones de sus seguidores, ¿cierto? Y los criterios de evaluación y las normas son explícitos y claros. Cuando hay que resolver un problema, pues el líder ofrece varias alternativas entre las que el grupo debe elegir, ¿no? Y entonces se convierte como en ese vocero, ¿cierto? Del equipo de trabajo o del grupo, ¿sí? Sin embargo, pues muchos de los factores de pronto de tiempo, de efectividad, de unanimidad, pues empiezan a entorpecer un tanto los procesos. Bueno, todas las políticas son asuntos de discusión del grupo y la decisión es alentada y asistida por el líder. Entonces, miren que todos y cada uno de los individuos que pertenecen al equipo de trabajo son escuchados, ¿cierto? Y obviamente hay una retroalimentación. Durante el periodo de discusión se adquiere una perspectiva adecuada del trabajo, ¿cierto? Real, ¿sí? El líder diseña los pasos generales hacia el objetivo y cuando requiere asistencia técnica, ¿cierto? También sugiere las posibles alternativas que se pueden elegir. Aquí los miembros tienen como esa libertad, ¿cierto? Para que ellos escojan, ¿sí? Y no se genere como tal, pues obviamente unos subgrupos, sino que realmente se trabaje en equipo. El líder es objetivo, ¿cierto? Se basa en los hechos, tanto en sus alabanzas como en sus críticas. Es alguien que trabaja por, obviamente, superar, ¿sí? Digamos que esos niveles de liderazgo, ¿sí? Digamos que trascender sobre su estilo de liderazgo. Es decir, trabaja por mejorar. Bueno, tenemos aquí uno que pues tiene o no da lugar de pronto a muchos aspectos
Propositivos. Yo digo que acá son posibles, o sea, personas que generaron cierta percepción, pero que en su trabajo, cuando pusieron a prueba su liderazgo, pues fueron fatídicos, ¿no? Porque, bueno, este liderazgo se llama laissez-faire o dejar hacer, ¿sí? Entonces, el líder adopta un papel pasivo, ¿sí? Entonces, miren que acá ya hay como una contrariedad con respecto al liderazgo, ¿sí? Nosotros, los líderes, debemos ser activos, ¿sí? Proactivos. Sin embargo, este tipo de liderazgo, pues, asume este rol un tanto más de escucha, ¿sí? Entonces, abandona el poder en manos del grupo y se limita a aportar los medios necesarios. O sea, se convierte solo en la voz del equipo, pero no tiene un papel activo, ¿sí? En ningún momento juzga ni evalúa las aportaciones de los demás miembros del equipo, ¿cierto? No hace retroalimentación. Los miembros del grupo con este tipo de líder gozan de completa libertad, ¿sí? Entonces, ese dejar hacer se convierte en aspectos pues ya bastante conflictivos. ¿Por qué? Porque no logro la unanimidad, ¿cierto?, del grupo, sino que empiezan a generarse estas dificultades de individualidades, ¿sí? Que son importantes, sí. Sin embargo, pues un líder proactivo, un líder activo, pues trata de persuadir o de generar, digamos que unanimidad con respecto a esa toma de decisiones, ¿cierto? Unas conclusiones o unos resultados. Silencio. Libertad completa de decisión para el grupo y cada uno de sus miembros. El líder aporta el material necesario para que el grupo realice la tarea, ¿cierto?, que se le ha encomendado. Esto también proporciona información cuando se le pide, pero no participa en la discusión ni en la ejecución del trabajo. Entonces, aunque es mediador, o sea, no tanto mediador, digamos que es la forma del grupo para expresar, ¿cierto?, de pronto a personas pues aún más allá arriba o en ese orden jerárquico o a lo externo, ¿cierto? Y utilizan la voz, por decirlo así, de este tipo de líder, pero que obviamente pues no tienen unos roles activos. Entonces, no intenta regular ni reglar el curso de la acción, ¿cierto?, que tiene lugar en el grupo. Entonces, esto también pues va a generar dificultades obviamente en la comprensión de esos resultados, ¿no? O digamos que la dinámica de este equipo de trabajo con este tipo de líder. Entonces, ventajas. Las desventajas, perdón. Dentro de las desventajas, pues el líder autoritario va a generar ciertos comportamientos, ¿cierto?, que van a chocar con sus seguidores. Por ejemplo, la apatía y la agresividad. Son muy características de estas personalidades, pues bastante complejas, ¿cierto? Que se debe o debe hacer lo que ellos propongan. Provoca un clima socioafectivo negativo, una cohesión débil, ¿sí? Va a generar tensiones internas, ¿sí? Y eso favorece algo que no debería darse en un equipo de trabajo, que son los subgrupos. Cuando tenemos subgrupos en un grupo de trabajo, en un equipo, pues eso también limita un tanto la toma de decisiones. Fácilmente te puede generar conflictos internos y obviamente pues esas luchas constantes también de una u otra forma de decir, pues ese líder no sirve, nosotros tenemos uno, ¿cierto? Y pues va a generarse incluso pues esa lucha de poderes, ¿no? Bueno, un líder democrático, eso también pasa muchísimo en el deporte, ¿no? Cuando tenemos equipos de trabajo y empiezan a generarse subgrupos. No es que de pronto sea o esté mal visto o digamos que no genere funcionalidad. Obviamente pues uno trata como de hacerse con las personas con las que más tiene afinidad,
Sin embargo, esa afinidad no puede ser utilizada para hacer daño dentro del grupo, ¿cierto? O dentro del mismo equipo de trabajo, ¿no? Digamos que nosotros que trabajamos con niños, con adolescentes, que son bastante complejos, ¿cierto? Que a veces no entienden un tanto la dinámica de los equipos, ¿sí? Ellos mismos se hacen daño, ¿no? Generan estos subgrupos y digamos que un fenómeno bastante dado en este grupo poblacional, pues es el bullying, ¿no? Y entonces, pues digamos que en esta sociedad que pues estamos llenos como de prejuicios, estamos llenos de subjetividades, pues ponemos en evidencia muchos aspectos también bastante negativos, ¿no? En cuanto al físico, la emocionalidad, la personalidad, eh, lo psicológico, lo social, lo económico, ¿cierto? Y que pues obviamente pues también van a incidir en estos aspectos un tanto sociales, ¿no? De las relaciones que tenemos a nivel social. Bueno, un líder democrático provoca un elevado rendimiento en el grupo, ¿cierto? No decrece ante la ausencia del líder, pareciera que fuera como potencializado. Los miembros del grupo se encuentran satisfechos, ¿cierto? Dándose un clima socioafectivo positivo y tiene lugar a una elevada cohesión. Sin embargo, estos aspectos también pueden generar ciertas dificultades, ¿no? Porque cuando hacemos un cambio de líder, pues ahí ya nos vemos como maniatados. Cuando hablamos de la efectividad, de la prontitud con respecto a la toma de decisiones, pues eso también de una u otra forma genera en el líder ciertos aspectos que son tensionantes, ¿no? Porque de una u otra forma se necesita saber, obviamente, de todo el proceso a nivel interno del equipo de trabajo, ¿cierto? Y pues eso también les puede poner en contra o en choque con sus seguidores. Bueno, en cuanto al dejar hacer, ¿cierto? El laissez-faire es el peor rendimiento, ¿cierto? Acontece en los grupos en los que el liderazgo es del tipo de más pasividad en el liderazgo y más actividad, ¿no? En los seguidores, ¿sí? El bajo nivel de rendimiento, pues, es independiente de la presencia o ausencia del líder, ¿cierto? O sea, tener o no tener, como que lo mismo en este tipo de equipos de trabajo. Tener o no tener líder. Bueno, hay un tipo de liderazgo que se ha utilizado bastante en estos últimos años, o digamos que no se ha utilizado, sino que pues es bastante interesante de estudiar, de encontrar, ¿sí? Y es el líder transaccional, ¿sí? ¿Qué pasa con este líder transaccional? Así como lo dice su nombre, genera transacciones, se moviliza, ¿sí? Está aquí, está allá, ¿cierto? Entonces caracteriza por una transacción entre el líder y sus seguidores, ¿sí? Moviliza al equipo de trabajo, ¿sí? Lo hace rendir, ¿sí? Está preocupado tanto con sus aspectos a nivel individual como los del colectivo. Entonces proporciona recursos considerados como válidos para el grupo, ¿sí? Este tipo de líder más característico en los grupos pequeños y en las organizaciones. Surge tras la diferenciación interna del grupo, ¿cierto? En las cuales pues habría dentro del mismo unos que colaboran más eficazmente y otros que de una u otra forma generan pues o sea, obviamente esa sumisión. Entonces ayudan a obtener esos objetivos grupales de forma más eficaz, eficiente, ¿cierto? Y obviamente pues eso genera más prestigio e influencia. Este líder también, ay, esta se me copió, es igual. Bueno, sin embargo, vamos a encontrar que existe uno mejor,
¿sí? Del que les acabo de mencionar, ¿sí? Obviamente, pues, estos tipos de liderazgo que son, pues, bastante efectivos, el transaccional genera muchísimo desgaste, ¿sí? Porque tú tienes que estar de una u otra forma movilizándote todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es un tanto desgastante. Entonces, pues, líderes también. ¿Mm? Pero miren a este que se llama el líder transformacional, ¿sí? Trasciende, se transforma, ¿sí? Y bueno, acá digamos que también tienen otro nombre y es el carismático. A mí me gusta más el transformacional. De hecho, pues es el estilo de liderazgo más propositivo y que hoy en día ustedes van a encontrar que le apuestan bastante a esta formación, ¿cierto? Y a nivel de coaching aún más. Entonces es la discrepancia con lo establecido y los deseos de cambiarlo. ¿Mm? Una propuesta de una nueva alternativa con capacidad de ilusionar y convencer a sus seguidores, ¿sí? El uso de medios no convencionales e innovadores para poder conseguir este cambio y ser capaz de asumir riesgos personales. ¿Mm? Entonces, este líder transformacional, ¿sí? Yo no sé, ustedes han visto, yo creo que, no sé si han tenido la oportunidad de ver a estas personas que llevan procesos de nutrición, ¿sí? Pero no los nutricionistas, sino, bueno, digamos que yo creo que han visto muchísimos estos productos naturales en los cuales pues obviamente tienen unas personas que están detrás de todo ese componente y que llevan pues sus campañas, hacen sus propias propagandas, ¿no? Y obviamente pues estos procesos están muy basados en muchas estrategias del coaching. Sin embargo, empiezan a convertirse en estos líderes transformacionales. Tienen un equipo de trabajo, ¿sí? Digamos que de algún modo. Sin embargo, todo el tiempo están innovando, todo el tiempo están generando pues estas estrategias, ¿cierto? Que yo digo que son, no sé, en algún momento no, yo sé que soy líder en algunos aspectos de mi vida, pero no serviría, digamos que para ese trabajo, para esa profesión. Porque pues necesita estar constantemente, digamos, generando esas estrategias, ¿no? De componentes de ayuda, de llegar a más personas, de potencializar obviamente esos discursos, obviamente generar, ¿sí? Esa toma de decisiones en otras personas. Digo que es bastante complejo. Sin embargo, pues esto cambia vidas, cambia y transforma, ¿cierto? Pensamientos, limitaciones, creencias, que posiblemente estas individualidades puedan creer y asumir, ¿cierto? Puedan generar esos cambios o pues otras realmente abandonen, ¿no? Entonces, estos líderes transformacionales empiezan a darse como efectivos, pero para poder ser efectivos, ¿cierto? Debo tener ciertas condiciones. Una, ¿cierto? Que tiene que ver con la reunión como de unas cualidades, ¿cierto? Como la inteligencia, la firmeza, la empatía, la motivación intrínseca, ¿cierto? La flexibilidad, ¿sí? Ambición desde ese componente positivo, ¿sí? De ponerme estrategias y cumplirlas, estrategias de poner ciertas metas y objetivos para cumplirlas, autoconfianza y optimismo, ¿sí? Esto nos lo propone Martens en el 87. Pero no solo eso, para poder ser un líder efectivo, debo manejar un estilo de liderazgo, ¿sí? Aparte de tener estas cualidades, un estilo de liderazgo, ¿sí? Generar unos factores situacionales, ¿sí? Fácilmente debo hacer lectura, ¿sí? De esas situaciones específicamente, de ese contexto, de ese ambiente en el que me movilizo. Y debo tener en cuenta las características de los miembros de mi equipo de trabajo,
Entonces miren que muchos aspectos desde lo interno, ¿sí? Y muchos aspectos desde lo externo, ¿sí? Aún reconociendo la unanimidad de ese equipo de trabajo y de la individualidad de cada uno de los componentes de mi equipo. Eso determina la eficacia del liderazgo. Blake y Mouton en el 64 identifica que un líder efectivo primero tiene interés por la tarea, ¿sí? Independientemente de pronto de las condiciones, del ambiente, de la situación, pero tiene interés por la tarea. A veces nosotros no tenemos interés sobre la tarea, ¿cierto? Y eso ya genera desde ahí dificultades. Pero entonces el líder efectivo también está determinado por el interés hacia las personas. Es humanista. Algo de lo que ustedes van a escuchar de pronto más adelante y es de todo el componente humanista, ¿sí? Del servicio humanizado. Ahorita se habla muchísimo de todo el componente, pues obviamente bajo la asistencia humanizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se ha visto al ser humano como ese objeto, ese servicio, ¿cierto? Se le da o no se le da, ¿cierto? Es igual para todos. Sin embargo, pues hay un boom bastante significativo con respecto a la humanización, ¿no? Antes de que empezara la pandemia, en el 2018-2019, que yo estaba en el sector salud y se hablaba muchísimo del servicio humanizado, la prestación del servicio humanizado, ¿sí? Obviamente en el sector salud. Y esto pues trasciende bastante en aspectos de los roles que tenemos nosotros como profesionales, ¿no? Y es como vemos a ese otro ser humano, bajo unas condiciones distintas, ¿no? En salud, pues, lastimosamente, pues no tenemos un buen sistema y obviamente dábamos muchas vueltas, ¿cierto? Teníamos que esperar mucho tiempo para poder conseguir un especialista, para poder conseguir una cita, para que se generara unos niveles de atención óptimos, ¿cierto? En salud, ¿sí? Porque a veces no nos veían como otras personas, como humanos, sino como, pues, clientes, ¿sí? Si se le da o no se le da, es igual. Entonces, pues esto ha cambiado bastante, ¿no? Y para eso también se necesita capacitar y trabajar, obviamente, en aquellas personas que atendemos personas, ¿sí? Entonces, esto también, digamos, que va a crear en ustedes una situación bastante diciente con respecto a su trabajo, a su rol como entrenador y también como coach. Entonces, debe tener también un liderazgo directivo. Acá no dice de pronto si lo autoritario, lo directivo, pues es negativo, sino que también va a tener ciertos aspectos situacionales que posiblemente necesiten de esa directriz, ¿sí? Lo que yo les decía, a veces no es que pues nosotros veamos ciertas desventajas, sino que posiblemente por la situación no todo el tiempo podamos ser democráticos, no todo el tiempo debamos ser directivos, ¿cierto? Autoritarios. Y por último, un liderazgo participativo, ¿cierto? Este liderazgo participativo no solo habla de lo democrático, sino también de lo transformacional. O sea, soy ese jefe, ¿no? Dentro de ese nivel jerárquico, el que está en la cima de la montaña, sino que también participo o soy, ¿cierto? De la montaña, ¿cierto? Estoy ocupada. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien, bien. Bueno, denme un segundito a ver si encuentro esto y ya les muestro.
¿Ustedes una? Pensé que tenía a la mano un test que apliqué el semestre pasado, pero bueno, no lo encontré. Vamos a diligenciar este. A ver qué tipo de liderazgo tienen ustedes. Listo, y se los compartí en el chat. Y hacemos lo mismo de siempre. Apenas tengamos el resultado, pues tomamos pantallazo y ahí les da puntos para este corte. ¿Listo? Bueno, profe. Estos pues no están pues súper potencializados con baremos ni nada de eso, pero pues nos ayuda a entender un poco de las características que posiblemente podamos evaluar, ¿no? En un proceso de liderazgo. ¿Listo? Bueno, profe.
Bueno, ¿cómo les fue? No. Ay, no, ya. Ya voy, ya voy. Entonces, dice, ¿cuándo utilizar los diferentes estilos de liderazgo? Los buenos líderes utilizan varios estilos dependiendo de la situación. Entonces, miren que depende muchísimo de, obviamente, el ambiente, del clima, ¿no? Organizacional o del equipo de trabajo, ¿cierto? Y de la situación. No solo eso, de muchos de los aspectos que nosotros debemos trabajar a nivel individual. Nuestra inteligencia emocional, nuestra comunicación, nuestra autoestima, ¿cierto? Muchos aspectos internos que obviamente se van a involucrar en ese ambiente externo, ¿cierto? En ese ambiente social. Entonces acá dice, puedes utilizar un estilo de liderazgo autoritario cuando los miembros del grupo carecen de conocimientos sobre un determinado procedimiento. Mire, entonces mi equipo, o sea, debo leer tan estructuralmente la dinámica de mi equipo, la dinámica, ¿cierto? De todo el componente, ¿cierto? Obviamente cómo se moviliza para tomar decisiones frente a ello, ¿no? O sea, acá dice, utiliza el estilo autoritario cuando el grupo, ¿cierto? No conozca o no sepa, ¿sí? O carece de ese conocimiento. ¿No? Utilice el estilo democrático con los miembros del grupo que entienden los objetivos y su papel en la tarea, ¿cierto? Cuando hay conocimientos, ¿cierto? Sobre cierto proceso. ¿Sí? Cuando conocen realmente, cuando hago una retroalimentación, cuando mi comunicación es asertiva. Y acá dice el tercer estilo, acá le faltan muchísimos más, pero bueno, nos sirven estos tres básicos. Utilice el estilo Laissez-faire si los miembros del grupo saben más, ¿cierto?, sobre la tarea que se debe llevar a cabo. ¿Sí? Eso también es importante, ¿sí? No todas no la sabemos siendo líderes. A veces nuestro equipo de trabajo nos enseña cómo realizar o establecer esas estrategias. Aquí, según esto, yo soy una líder democrática. ¿Cómo les fue a ustedes? Profe, a mí me dice tu puntuación en este apartado es de 10 puntos, el 77% del máximo posible. También líder democrático, ¿sí? 77, el máximo posible. ¿Sí? Profe, sí, profe. Ah, listo. Bien, 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 bien. Eres de los míos. ¿Cómo le fue a José? ¿Cómo le fue a José? Dice, yo también un líder democrático con un 92%. Uy, súper bien, casi ahí el 100% democrático. Bien, 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 bien. Listo. Bueno, digamos que chévere en la medida en que, pues obviamente estemos un tanto centrados en lo que posiblemente estemos realizados con respecto y frente a un equipo de trabajo, ¿no? A un grupo, ¿no? Bueno, a veces mucho de lo autoritario está dado más como por nuestra personalidad o la personalidad, ¿no? Específica de un entrenador. ¿No? Y pues el Laissez-faire, no sé, a veces creo yo que pues tiene que ver también mucho el componente interno, ¿no? De lo que está un tanto debilitado, ¿cierto? Con respecto pues al otro. Bueno, entonces la idea es que esto lo suban ¿al qué? Suban el pantallazo, a José que no se le olvida porque siempre se le olvida, suban el pantallazo ahí al Moodle, ¿vale? Yo les dejo ahorita el espacio para que lo puedan subir. ¿Mm? Para esta semana, lo que les decía, la idea es como identificar todo el proceso del contenido. Ay, lo cerré. De la revisión, ¿listo? Esperen porque es que sus compañeros posiblemente también pues puedan hacerlo.
tienen ahí el tiempo de revisar el video, la clase, la sesión y puedan trabajarlo. Espera. Listo. Bueno, chicos, preguntas, inquietudes hasta ahí, ¿cómo vamos? Todo muy bien, bro. Bien, bien, bien. Actividad. Semana 13. Generar, deme un segundito. Ya creé la tarea, pues por si. Bueno, esperen a ver, generar test de liderazgo. Voy a dejarlo acá como link para que sus compañeros puedan hacerlo, por si acaso. Listo, bien. Y ustedes también pueden subir sus resultados. Bueno, sé que de pronto esta temática les ayudó a algunos, no sé, de pronto para sus proyectos de prácticas, para su proyecto, bueno, para Andrés, que está trabajando allí también un poco de liderazgo. Y pues obviamente quede un tanto más claro, ¿cierto? De lo que posiblemente les pueda llegar a ustedes algún día para resolver, ¿no? Y es como las dificultades que a veces los mismos deportistas se generan y no pueden establecer esas pautas o esas habilidades o potencializar las que ya tienen con respecto al rol de líder, ¿cierto? A veces nosotros nombramos los capitanes por ciertas condiciones físicas, técnicas, ¿cierto? Incluso psicológicas, pero que obviamente pues a nivel interno, ¿cierto? A veces genera dificultades consigo mismos, ¿sí? Eso puede ser también un tanto... ve y ábresla ya. Entonces, eso como que también los pone en choque, ¿no? A veces nosotros no hemos sido líderes en nuestros diferentes momentos de nuestras vidas, ¿cierto? En situaciones complejas, cuando necesitamos tomar decisiones o, bueno, o estamos frente a un equipo. Y eso, ¿cierto? También nos confronta un tanto con lo que tengo, ¿cierto? Mi arsenal de estrategias, mis habilidades, mis capacidades, ¿sí? Con relación a lo que me exige el medio y con relación a lo que me exige, pues obviamente, ese equipo de trabajo. No es fácil, ¿cierto? Sin embargo, pues obviamente, pues tenemos esa capacidad de dos cosas. De una, enseñar esos estilos de liderazgo, ¿sí? De potencializarlos, de trabajarlos. ¿sí? Y dos, obviamente, bajo la observación, bajo obviamente el análisis de los perfiles que tengo, pues empezar a generar ciertas funciones desde este rol y desde este proceso de liderazgo. Entonces, y obviamente hay una tercera parte que tiene que ver con nosotros mismos, como entrenadores o como coach, ¿sí? Obviamente yo debo trabajar, ¿sí? En ser un tanto más muy al tacto, ¿sí? De la lectura de los ambientes, ¿sí? Hay ciertas situaciones en las que yo debo callarme. ¿Para qué? Para que ese equipo de trabajo, ese grupo, ¿cierto? Tenga cierta fluidez con respecto a la toma de decisiones,
¿sí? Hablo mucho de la toma de decisiones porque es el proceso un tanto más complejo para poder, ¿cierto?, determinar unos resultados en un equipo de trabajo, en un grupo. Sin embargo, pues ustedes ya saben que dentro del componente de liderazgo está la comunicación, está la inteligencia emocional, está la cohesión, ¿cierto?, de equipo, está la motivación. Entonces, hay arraigado muchos aspectos que posiblemente ustedes deban fácilmente leer, ¿sí? De eso se trata. Yo digo que muchas de las características que nosotros debemos, no de las características, pero sí de las tareas con relación a un equipo de trabajo, con relación a mi cliente, a mi deportista, a mi coachee, es la lectura, ¿sí? El análisis, la observación, ¿sí? Digamos que esa forma como si de tacto, de lo dócil, ¿cierto? De lo minucioso, del detalle, ¿m? Con lo que vienen a veces las personas, ¿sí?, aquejándose o evidenciando esa dificultad, pues fácilmente nos va a dar pauta a un diagnóstico, nos va a dar pauta a establecer unos objetivos realistas, claros, ¿cierto?, que sean medibles, y pues obviamente allí todo lo que desprende en cuanto al proceso y la implementación del coaching. ¿Mm? No solo para el coaching, sino también para lo que hacemos ustedes, lo que hago yo, ¿no? Y es que es el tema de la intervención. Cuando yo hago un análisis completamente, obviamente bajo mi arsenal, ¿no?, de estrategias, bajo obviamente mi profesión, lo que sé, ¿cierto?, mis herramientas, pues fácilmente puedo hacer la lectura y obviamente todo lo que complemente de ahí en adelante. Entonces, pues esa es la idea de compartirles también este aspecto que trabaja pues el coaching. ¿Sí? La implementación del coaching también está dado más en qué tantos aspectos, qué tantas estrategias, qué dimensiones de ese poder, ¿no?, de la vida misma, ¿sí?, porque esto se trata pues obviamente de la vida personal y la vida profesional, ¿sí?, de personas que tengan dificultades con sus creencias, sus limitaciones, obviamente los mitos, de los tabús, ¿cierto?, y que todo lo que comprende a veces unos pensamientos equivocados, erróneos, ¿sí?, y que no generen esa calidad de vida, ¿sí? También lo podemos establecer desde allí, o sea, ¿qué es lo positivo? ¿Qué es realmente lo que se quiere dar, ¿cierto?, como resultado bajo un proceso. Y pues obviamente desde allí ya que todos los componentes y las características de la misma intervención. Bueno, ya para cerrar, ¿en qué momento de sus vidas ustedes pues han sido líderes o han tenido que de una u otra forma sacar, ¿cierto?, este aspecto como de las riendas, ¿no?, obviamente de la toma de decisiones que obviamente acarrea no solo unas consecuencias a nivel individual, sino que también de un colectivo? No sé, cuéntenme ustedes, ¿qué situación les ha favorecido ese liderazgo? Creo que acá me escribió alguien. En las prácticas, profe, que lo respeten a uno, que sepan que uno es el que manda. Es como lo más complejo, ¿no? Cuando uno se enfrenta, bueno, digamos que el tema de las prácticas es un mundo distinto, ¿no? Y obviamente lo más cercano a lo real, eh, hablando un tanto de nuestra profesión. La oportunidad más real que tengo yo con respecto a poner en evidencia todo ese conocimiento, todos esos pensamientos, esa capacidad y esas habilidades que he recogido a lo largo de la carrera y ponerlos en práctica, ¿no?
Y ahí uno se mide, ¿no? A veces uno dice, no, estoy decepcionada realmente de lo que he construido, o realmente eso potencia y es lo que me gusta y lo que realmente pues me he preparado, ¿cierto? Para, obviamente, generar estos resultados pues bastante óptimos, ¿no? Entonces las prácticas, sí, eso es cierto. Ese José. Sin embargo, obviamente tenemos que empezar allí a pulir un tanto qué nos falta, ¿cierto? Para empezar a trabajar sobre nosotros mismos, ¿no? Obviamente, y cada nivel de práctica, pues, ser un poco mejor, ¿no? Hay unos chicos tanto así que en su lugar de práctica se quedaron trabajando. O sea, fueron tan buenos, fueron tan líderes, que obviamente otros lo notaron y que posiblemente pues ya estén trabajando, ¿cierto? En esta oportunidad incluso laboral, ¿no? Listo, chicos. Entonces, pues bueno, si no hay más preguntas, inquietudes, entonces nos vemos el siguiente miércoles. Hoy me hizo falta Gerson y Julián. Andrés y José, sí. Listo. Listo, chicos. Esto es octubre y esto ya es noviembre. Se nos acabó el semestre. Nos quedan 2 clasecitas. Nos queda noviembre 10 y noviembre 17 porque el 24 ya tenemos la socialización de nuestro artículo y nos quedan 2 clasecitas de temáticas. Realmente no nos queda nada. Estamos en la semana 13, nos queda la 14 y la 15 y ya, acabamos. ¿Listo? Para enfrentarse entonces a su parcial y a su socialización de la revisión. Vamos a ver cómo nos va con esa socialización. Posiblemente tengamos algún invitado para que pueda entender un tanto el ejercicio que ustedes realizaron. ¿Listo? Listo, juiciosos, nos vemos dentro de 8 días. Feliz tarde. Aprovechen este tiempito de clase para que puedan culminar entonces el trabajo. ¿Listo? Dale, profe. Bueno, chao, chao. Profe, pregunta, nosotros nos vamos a quedar ahorita Sí, si quieres, no hay problema. ¿A las 12? Sí, o ya, como tú quieras. A las 12. Sí, dame estos 10 minuticos y yo resuelvo aquí algo y ya. Listo, profe. ¿Por este mismo link? Por el de prácticas. Bueno, ya lo busco. Listo. Listo, Chao, sí, profe. señor.